Los saludamos con muchísimo cariño desde Medjugorje en este séptimo día de retiro de la Escuela de María Reina de la Paz. Ha sido una bendición vivir este nuevo día aquí. Saben que estamos en oración por sus intenciones y por sus necesidades. Los llevamos a cada uno que se encomiende en oración y vea este retiro en nuestros corazones. Hoy hemos tenido dos charlas muy especiales, la primera de Blanca Llantada sobre el tema de Medjugorje, un Pentecostés perenne, y de Marino Restrepo sobre la Eucaristía como centro de nuestra vida cristiana. Y hemos ido a un lugar muy especial que se llama Široki Brijeg. Es un santuario de Bosnia y Herzegovina muy importante, donde fueron asesinados en la Segunda Guerra Mundial numerosos franciscanos a manos del gobierno comunista por no negar su fe. Fue una visita realmente muy emotiva, conocer la historia de este pueblo de Herzegovina, donde años después se aparecería la Virgen en Medjugorje como una confirmación y de la fe de estas personas, de la fidelidad a la fe de cada una de las personas de este pueblo de Herzegovina. Sabemos que la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos y así ha pasado aquí con las vocaciones sacerdotales y también con la fidelidad a Dios de los laicos. Entonces, bueno, tuvimos esta visita y queremos compartirles la homilía del Padre Francisco en esta iglesia. La homilía ha quedado con un poco de eco, pero creamos que pueden poner atención y se escuchará muy bien. Bendiciones a todos y gracias. Buenos días. Qué bien y qué bonito es comenzar, ¿verdad? Invocando al Espíritu Santo para que entre en nuestro corazón de lleno. Qué bonito es. Sobre todo aquellos que ibais, oye, que -10, empieza la conferencia, corre, corre, corre. A otros que no nos ha dado tiempo a desayunar de las cosas que hemos tenido que hacer. Pero bueno, siempre cuando se invoca el Espíritu Santo reposa en nuestro corazón, en nuestra alma, y a nosotros de repente se va calmando, nos va diciendo, sopotro, déjame que yo estoy aquí. Vamos a poner paz y amor en ese corazón. Hoy, la conferencia de hoy es sobre Pentecostés, la importancia de Pentecostés. ¿Y qué relación tiene Pentecostés de la Iglesia Católica, la fiesta de Pentecostés, la más importante casi para nosotros, ¿no? Y sobre todo la fiesta de Pentecostés, donde celebramos ¿a quién? Pero ¿quién es el Espíritu Santo? A la tercera persona de la Santísima Trinidad. Bien, Pentecostés es la venida de la tercera persona de la Santísima Trinidad. Y hace tiempo, en el siglo XIX, daros cuenta de una cosa, que no se celebraba. No se celebraba la fiesta de Pentecostés, solo era algo muy reservado para sacerdotes y religiosas. Imaginaros una fiesta con tanta riqueza que no pudiera ser celebrada para todos los laicos. ¿Qué es lo que ocurría? A mitad del siglo XIX nace en Luca la beata Elena Guerra, profesora de Santa Gema de Galgan. Y muchos me preguntáis, ¿quién es la beata Elena Guerra? Pues mirad, gracias a ella tenemos Pentecostés en la Iglesia Católica, porque ella, al ver que muchos laicos se iban con los protestantes porque querían saber más del Espíritu Santo, ella le escribe al Papa León XIII y le dice, esto no puede ser. Se está malinterpretando y desfigurando la figura del Espíritu Santo. Esto no puede ser. Tienen que abrir la fiesta a los laicos, porque sin los laicos no tenemos santidad, no tenemos vocaciones. En una familia santa, el otro día estaba estudiando la vida de Santo Domingo de Guzmán. Padres santos, su madre santa, su padre santo, su hermano santo. Pero no es el único santo. Santa Clara, su madre santa, su hermana santa, ella santa. Santa Teresita del Niño Jesús, sus padres santos. ¿Ellos eran religiosos? Sus padres no. Eran laicos y con su matrimonio, que esto ocurre muchas veces también, ¿no? Que me dicen, no es que solo los sacerdotes y las religiosas llegan a la santidad. Eso no es verdad, ¿no? Hay una deformación en esa realidad. Con el matrimonio uno se santifica también.
Y esto es muy importante, se santifica. Todos estamos llamados a la santidad. Y Pentecostés es una fiesta para recordarnos que todos somos templos del Espíritu Santo y todos estamos llamados a esa santidad. Es una fiesta donde nos llaman para realizar las promesas que Jesús nos prometió. Jesús, ¿qué es lo que dijo en la palabra? Os conviene que yo me vaya para que os envíe al Espíritu Santo. Él os recordará todo lo que yo he dicho y os enseñará más cosas. Hay muchísimas cosas del Espíritu Santo que yo no he aprendido solo en la palabra de Dios. Yo me he tenido que remontar en la teología del Espíritu Santo, por ejemplo, de la beata Elena Guerra. Ella tiene unos escritos bárbaros sobre el Espíritu Santo, ¿no? Francisca Javiera del Valle, española también, de la misma época, también tiene un decenario del Espíritu Santo. Marian de Belén también habla del Espíritu Santo. Santa Catalina de Siena, en el diálogo interior, Dios Padre le revela, por ejemplo, el don de las lágrimas. Cada tipo de lágrima, ¿qué es lo que significa en el alma? Imaginaros, las lágrimas de fuego, las lágrimas de amor, las lágrimas del dolor, cada lágrima. Y mucha gente me pregunta, ay, cuando uno está delante del Señor, ¿por qué llora? Porque tu alma reconoce al Creador, reconoce que Dios mismo está ahí. Y el Señor en ese momento está sanando tu alma. Hay muchos santos que nos hablan del Espíritu Santo, pero muchos de nosotros vamos a buscar fuera. Lo digo muchos de nosotros y me incluyo porque yo fui a buscar fuera también. Yo fui a libros de protestantes pensando que ellos tenían la razón, hasta que dejé de poner el foco en los carismas. En el momento que dejas de poner el foco en el don y te fijas en el dador de los dones, empiezas a pedir, como dice la beata Elena Guerra, esas dulces inspiraciones que te pone este dulce huésped del alma y donde tú empiezas a saber que eres templo del Espíritu Santo y empiezas a trabajar en conjunto. Y él empieza a desvelar en el tercer estado del alma y en el segundo estado del alma de Santa Catalina de Siena. Esto lo revela. Dios Padre le revela a Santa Catalina, quien está en este estado del alma, yo ya no lo empiezo a tratar como amigo, sino como hermano. Y le empiezo a revelar misterios que están ocultos al alma de otras personas, a los ojos de otras personas. ¿Por qué? Porque cuanto más conocemos, más amamos. Y cuanto más nos abrimos al amor, más podemos conocer. No solo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te lleva a Dios Padre y te lleva también a Dios Hijo. Es la Santísima Trinidad, toda en su plenitud. Imaginaros qué bello, ¿no? El Espíritu Santo mora en las potencias del alma, mora en el entendimiento. Sin el entendimiento, nada podemos entender con el Espíritu Santo. Hay gente que me dice que yo esto del Espíritu Santo como que no. Ábrete al entendimiento, pídele al Espíritu Santo. Muchas veces cuando hemos hecho la oración, ¿verdad? La oración al principio de empezar, ¿qué es lo que hemos pedido? Ven Espíritu Santo y ven a mi entendimiento para que me la abras a tu entendimiento. Pon en mí tu entendimiento porque el mío es muy limitado. El mío es muy miserable y muy limitado como hijo de Dios. Pero si tú estás en mi entendimiento, voy a entender muchas cosas y muchos misterios. Yo al principio no entendía la cruz. ¿Dónde está mi cruz? Yo muchas veces no entendía la cruz, el misterio de la cruz. Y le decía a Jesús en la adoración, muéstrame el misterio de tu cruz. 5 años o 6 años meditando la pasión de Cristo con Santa Gema, con las oraciones de Santa Brígida, con todo. Y de verdad meditaba y no entendía el misterio de la cruz. Yo sabía que encerraba un misterio súper profundo. Pero esto que os dije el otro día del templo del Espíritu Santo hasta que Jesús fue glorificado, he tardado 7 años en llegar hasta ahí. Mi entendimiento llegó. Yo os lo explico en 1 hora. Pero mi entendimiento le costó 7 años hasta llegar hasta ahí. Pero hay muchas personas que le cuesta mucho más. O sea que bendito sea Dios. Que nunca lo entienden o que nunca profundizan en ese misterio. Luego mora también en la voluntad. El corazón siempre, cuando es movido para el Espíritu Santo, siempre va a hacer la obra de Dios. Siempre, absolutamente siempre. A mí mucha gente me dice, ay, ¿cuándo disfrutas haciendo?
Digo, si este supiera el sufrimiento que lleva detrás la predicación, si este supiera el estar trabajando para el Señor, no es fácil. No es fácil seguir a Cristo, no es fácil. Y más en el mundo de hoy, en un mundo donde hay tanta confusión, tanta muerte, tanta mentira, tanta falsedad. Que dices una verdad y en vez de ayudar, pero no una verdad tuya, una verdad de Cristo. Y en vez de dar gracias a Dios, lo que hacemos es poner el foco de dardos en el predicador o en el sacerdote. Fíjate este que ha dicho. Fíjate, es que ya esto. Y lo que te está ayudando es a llevarte a la confesión, que esto está pasando. Dice Santa Catalina de Siena, el mundo está podrido por no hablar. Y es verdad, el mundo está podrido por no hablar. ¿Cuántos laicos son los que evangelizan? Mujeres laicas evangelizamos muy pocas, muy pocas. Y tenemos que vivir con el machismo. Es que si no es un sacerdote, es que yo prefiero un hombre laico. Y esto yo lo he vivido. Y doy gracias a Dios. ¿Sabéis por qué? Porque ahí puedo trabajar mi humildad. Gracias, Señor, por no creerme quien no soy. Gracias, Señor, porque me recuerdas en cada instante y en cada minuto para quién estoy trabajando. Y esto es así. Bien, ¿en dónde mora también, sobre todo en la entrega a Dios? Dios nos ayuda, el Espíritu Santo nos ayuda a memorizar a quién pertenece nuestra alma. Siempre ese perrito de la conciencia que te habla, esto no está bien. De repente, ¿cuántas veces lo hemos liado? ¿No? Cuando empezamos con una persona, estamos tomando un café, y de repente te dice la persona, ay, es que esta persona me hizo mucho daño porque fíjate, es que podía haber sido más delicada. Y tú, pues tienes razón, es que a mí me dijo esto. Y de repente empezáis, y a la pobre mujer la habéis dejado muerta, enterrada, sin lápida. Y de repente dice una, uy, me tengo que confesar. Dice la otra, yo también, ¿eh? Yo también. Esto nos ocurrió hace poco, ¿verdad, Carmen? Que nos ocurrió. Y éramos, o sea, en un segundo no nos dimos cuenta y eran y de repente, vámonos a confesar. El Espíritu Santo ilumina y te dice, no te desvíes del camino, que eres una marioneta muy fácil para Satanás. Y Satanás se deleita en eso. Aprende a negarte con una virtud maravillosa que es la indiferencia ante cada circunstancia, cada persona, cada sentimiento. Es una virtud para poder seguir y hacer la obra tan maravillosa que es la de Cristo. Pon tu foco principal en la misión de Cristo. Y eso sin un Pentecostés no lo podemos realizar. Eso no lo podemos realizar. El Espíritu Santo nos renueva, nos capacita, nos hace vivir en comunión permanente con Cristo y nos prepara, lo más importante, para cada misión. Hay algunos de aquí que estáis un poco confundidos y me decís, es que todavía no sé cuál es mi misión. Ostras, lo estamos repitiendo una y otra vez. ¿Cuál es vuestra misión? A ver, la santidad. Esa es vuestra misión principal. Luego ayudar a otra persona o ayudar a otra o llevarle como a una compañera vuestra, llevarle al médico que está malita o eso son misiones secundarias que te pone el Señor. Pero tu misión principal, la única y principal, es llegar a la santidad y la santidad es sirviendo a Cristo para su reino. No callarte cuando tienes que hablar. En este mundo yo me he encontrado muchas personas que dicen algo defendiendo a Cristo y luego se ratifican. No, yo no quise decir eso. Sobre todo especialmente en el mundo que estamos viviendo hoy con el LGTBI. Algo tan complicado que de repente te dicen, te vamos a meter en la cárcel, te vamos por decir, oye, la lectura de ayer del Evangelio, ¿qué es lo que decía de San Juan? A muchos os perseguirán, ¿verdad? Os venderán hasta vuestros padres, hermanos. Algunos os matarán. Yo se lo digo solo, prepárame, Señor. Si tengo que ser mártir, prepárame solo para que en el momento que vea a la persona que me tiene que matar, si alguna vez me matan y soy mártir, o sea, que dé las gracias
que dé las gracias, porque el acto que él piensa que está cometiendo con maldad está glorificando la obra de Dios y sobre todo salvaría mi alma. Pero hoy en día el otro día hubo un atentado. Ponen un atentado y ¿cuántas personas de aquí iríamos a morir por Jesús? Oye, con San Francisco de Asís y San Antonio de Padua, ellos se iban a ser mártires porque era un honor. Hoy en día, ¿quién se va a ser mártir? No estamos capacitados. Nosotros humanamente no somos capacitados para eso. No podemos. Nuestro límite de voluntad, de memoria, no podemos hacerlo sin el Espíritu Santo. De hecho, no podemos hacer, dice la beata Elena Guerra, ningún bien si no es con el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que tiene que ver Pentecostés con Medjugorje? ¿No? Mucha gente me dice, ¿qué es lo que tiene que ver? Todo. Absolutamente todo. En la Biblia, los 40 días fueron purificación, significan purificación, ¿verdad? La purificación. 40 días de Pentecostés después de la muerte de Jesús, 40 días después, es cuando el Espíritu Santo baja en forma de llamas y se presenta a los apóstoles, ¿verdad? Y hace una efusión del Espíritu Santo. 40 días que Jesús pasa en el desierto. 40 años que Jesús se prepara, 40 días de ayuno, que Jesús se prepara para comenzar su vida pública. Todo lo que tenía que hacer. 40 días del diluvio universal. 40 días Moisés esperando que Dios revelara las leyes. Y 40 años que la hospa se aparece en Medjugorje. Imaginaros, 40 años. Mucha gente me dice, ostras, es verdad, qué coincidencia, ¿no? No, para Dios no hay coincidencia. Hay diosidencias, no coincidencias. El azar para nosotros no existe. Dios tiene todo un plan, es el orden. Dios te va poniendo todo el orden. En Pentecostés, ¿qué es lo que ocurre? Se inicia la Iglesia como un nuevo pueblo de Dios para continuar ¿el qué? La obra de Cristo de la salvación, ¿verdad? El segundo pueblo, el primero con Adán, este es el segundo pueblo para podernos salvar. Pero no solo la Iglesia es la misión de Cristo, sino también es la misión del Espíritu Santo. Ahora mismo, ¿os acordáis de lo que os conté al principio? Que era en el Antiguo Testamento, Dios Padre está con el pueblo directamente, ¿verdad? Habla a través de la boca de los profetas. En el Nuevo Testamento es Jesús quien nos enseña. ¿Os acordáis de esto? A través del Espíritu Santo como templo del Espíritu Santo. Y en los últimos tiempos, en la nueva era, en últimos tiempos apocalípticos, por favor, ¿vale? Que hay gente que dice, ya mañana se va a terminar el mundo. No, en los últimos tiempos, el Espíritu Santo es directamente. Y directamente, esa comunicación directa con nosotros es a través de su esposa, que son uno. Y su esposa se aparece una y otra vez. Y aquí en Medjugorje se aparece una y otra vez. Y la pobre no termina de aparecerse, se aparece todos los días. Aquí todos los días es a las 12 por la mañana. Yo me levanto y digo, de verdad es toda la obra del Espíritu Santo, ¿no? Gracias, Espíritu Santo, Dios mío, por el don de la vida. Porque tú soplaste con tu aliento mi vida. Gracias. ¿Ya has hecho? Ya te estoy dando gracias con la primera obra que hiciste ya en el Génesis. Luego le doy las gracias con el Ángelus, a las 12. Segunda obra, traer a Cristo. Y rezamos todos aquí a las 12 el Ángelus. ¿Y luego qué es lo que pasa? Todos los días se aparece la Virgen María. Todos los días. 40 minutos antes de la Eucaristía.
Ya no viene el arcángel San Gabriel a decir, oye, que va a venir el Hijo de Dios. No, ella nos lo está diciendo. Oye, que mi hijo está vivo. No necesitáis un ángel, mi hijo está vivo. Y está aquí y yo os lo enseño. Ir a la Eucaristía, porque en la Eucaristía, ¿qué es lo que pasa? Que se conmemora cada sacrificio de la cruz. Se vive la cruz. Se vive el sacrificio de la cruz. Y se vive también la resurrección. Cuando tú estás con el cuerpo de Cristo, ahí se está conmemorando porque es un Dios vivo. Fijaos, yo he estado estudiando mucho sobre profetas, ¿no? Mahoma o algunos Buda o algunos de estos que siguen, ¿no? Que tanto la nueva era cita con frases del Dalai Lama, de Buda, de tal, intentando poner en la misma sintonía que la Biblia, ¿no? Y te confunden y te mezclan. No, perdón, no. Intentan poner, por ejemplo, los musulmanes, intentan poner a Jesús como un profeta, pero no como el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios, no es un profeta. No es un profeta, no es San Juan Bautista, es el Hijo de Dios, es nuestro Dios, es Dios mismo. Es el Verbo de Dios en la creación que se hizo carne. Y es el que murió para salvar nuestra alma de todo lo que, de la muerte, del pecado, pero especialmente de la muerte. La Gospa elige este pueblo con fe, un pueblo donde han habido muchísimos mártires, una tierra de mártires. Desde el Imperio Turco han muerto muchísimos por la fe. Muchísimos, no solo laicos y religiosos, o sea, niños, mujeres, han muerto por la fe, perseguidos por la fe. Imaginaros, donde hay cruz, hay frutos de vida. Se avivan, ayer lo hablaba, no sé con quién era, y que me decía, fíjate, ¿no? Este pueblo con tanta fe. ¿Tú ves los cristianos perseguidos en África? ¿O ves los cristianos perseguidos en Afganistán? ¿O en sitios en Irak? O sea, de verdad, y tienen una fe que nosotros no llegamos ni a la cuarta parte. Nosotros somos los princesitos, los marquesitos de la fe, de verdad. Ellos perseguidos en China por tener esto ya es la cárcel. Por tener un libro ya es la cárcel, un libro, la Biblia, un libro religioso o la palabra de Dios ya es la cárcel. Y ellos tienen sus Biblias escondidas y para ellos es la vida. Este pueblo ha vivido un comunismo. Este pueblo sabe lo que es la persecución, que no podían hablar de un compañero por miedo que sus padres les delataran, los padres de ese propio compañero, y se llevaran a sus padres o al niño a la cárcel. Imaginaros lo que está viviendo ahora el pueblo de Nicaragua, ¿verdad? Un pueblo donde se está acrecentando un montón la fe. Y es gente verdaderamente de fe. ¿Por qué? Porque sufre una persecución tremenda. Cuando ya a uno le amenazan con su valor principal y se lo tocan y se lo retuercen, ¿qué es lo que pasa? Que el Espíritu Santo actúa ahí. Y la persona se decide con más fuerza. Son mártires en vida. La Virgen, la Gospa, elige este pueblo por eso. Un pueblo que ha sido perseguido por el comunismo, por los musulmanes, por el pueblo turco, por los otomanos. Imaginaros, donde más vocaciones hay, de toda Croacia y de toda Bosnia, es aquí. Unas vocaciones que los preparan a los chicos, a los franciscanos, y los llevan por todo el mundo. Las vocaciones de aquí luego son llevadas a Alemania, a España, a Sudamérica, porque nacen con una fe tan fuerte que ya lo llevan dentro, se lo van pasando sus padres a sus hijos. Es un Pentecostés perenne en su corazón, el Espíritu Santo.
van viendo cómo se aviva. Mucha gente se piensa que el Espíritu Santo es ese gozo, es tener el carisma de sanación, es tener el carisma de liberación. No, el Espíritu Santo es el que te lleva a la santidad, porque por nosotros mismos no podemos hacerlo. Por eso es un Pentecostés perenne. También, ¿por qué elige este pueblo? Sobre todo elige una aldea con franciscanos. San Francisco, ¿qué es lo que le pidió el Señor a San Francisco? Arregla mi iglesia. Construye mi iglesia, arréglala. Haz algo con mi iglesia, porque esto es un desastre. ¿Y qué es lo que dice el Espíritu Santo a María? Amada mía, llámalos para que les enseñes a cómo renovar la iglesia con la espiritualidad de Medjugorje, a través del ayuno, a través de la oración, a través de la palabra de Dios, a través de la confesión, a través de la Eucaristía y, lo más importante, orando con el corazón para abrir el corazón al Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo nada podemos hacer. Ella lo está diciendo. Os lo leí el otro día, ¿verdad? Él es el que me ha enviado. Él, el Espíritu Santo, mi esposo, es el que me envía a vosotros a deciros esto. Y para abriros a la santidad vais a necesitar esto. Y es importante. Dice un mensaje del 2 de octubre, no tengo el año, pero os lo buscaré. Queridos hijos, os llamo y vengo entre vosotros porque os necesito. Necesito apóstoles con un corazón puro. Orad y orad también vosotros para que el Espíritu Santo os capacite y os guíe. Rezar, rezar y rezar. Y luego hay gente que me dice que en los mensajes de Medjugorje siempre dice lo mismo. No dice lo mismo. Si empezamos a estudiar cada mensaje, es totalmente diferente. Y es una riqueza tan grande dentro del dogma de la fe católica, tan grande, tan grande, que de verdad que nos enseña muchísimo. Y ella lo está diciendo con una sutileza, con una humildad. Rezad, rezad y rezad para que el Espíritu Santo os abra el corazón. A mí mucha gente me dice, ¿cómo puedo orar con el corazón? Tú por ti mismo no puedes. Eso es una gracia. Las gracias son gratuitas. Pídele. Pero nosotros no sabemos pedir al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ven a mi corazón, ábremelo, quiero rezar con todo mi amor. Yo prefiero una persona que haga una oración espontánea desde el corazón con amor, porque le está dirigiendo todo su amor, todas las palabras que le salen de su alma y de su corazón se las está dirigiendo a él, que las personas que rezáis de verdad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Ya está el Concord, ya pasa el Concord. O sea, ¿no? Yo prefiero de verdad una oración desde el corazón. Como una vez me puso un sacerdote y me dice, y le digo, padre, qué penitencia, ya falleció franciscano. Reza un Padre Nuestro durante 3 horas. Digo, padre, ¿durante 3 horas rezo Padre Nuestros? Y me dice, no. Un Padre Nuestro en 3 horas. Imaginaros, yo hiperactiva. O sea, le dije, creo que te has pasado. O sea, no me extraña, como decía Santa Teresa, que no tengas amigos. Fue precioso. Me puse en la capillita del Santo Cáliz, donde está el Santo Cáliz, en la Catedral de Valencia, y empecé. Padre Nuestro. Y empezó, y de repente me quedé en Padre, y me quedé media hora con Padre, embelesada en lo que significaba la palabra Padre. Y en ese momento de oración durante 3 horas con ese Padre Nuestro, no creo que llegara a las 3 horas, pero bueno, para mí fueron más, ¿no? Pero de verdad fue un conocimiento tan profundo. Y ahora cada vez que rezo esa oración, enseguida, ¡pum! Si estoy dispersa en algún momento, enseguida entras en oración con ese Padre Nuestro.
hay que forzarnos, ¿no? Lo que pasa es que la comodidad, que es algo que a nosotros queremos lo bueno, bonito y barato. Queremos seguir a Cristo con bueno, bonito y barato. Que no nos cueste mucho esfuerzo, que sea bonito y yo quiero llevarme todas las gracias. Qué egoísmo, ¿no? Dice Dios Padre a Santa Catalina de Siena. El mayor enemigo del alma, el mayor enemigo es la raíz del amor propio. Más que el enemigo de Satanás, es la raíz del amor propio. Y esto lo dice también Concepción Cabrera, con los vicios y virtudes. Qué gran vicio la comodidad. Quiero lo bueno y bonito barato. Hay gente que me dice, no quiero que me hables del demonio, solo quiero llevarme las cosas bonitas de la Virgen. El amor, la dulzura. Pero tú has visto has estudiado nuestros dogmas de fe. ¿Tú los has estudiado? O sea, si todo se basa en esa batalla y todo está ahí. Hay muchas veces que cuando yo hablo con alguien digo, creo que te has confundido, ¿eh? Creo que no debes de estar aquí. De verdad. Porque quien niega un dogma de fe es un hereje. Y hay mucha herejía. El otro día lo decía también en una lectura que decía, creo que era también en un evangelio, ¿no? Decía, encontraré fe cuando regrese, encontraré fe. Y la Virgen aquí en Medjugorje nos está diciendo, tienes un Pentecostés todos los días, pero no solo aquí se produce. El primer don del Espíritu Santo es la paz. Todo el mundo cuando llega aquí a Medjugorje, bueno, no todo el mundo, quien abre el corazón, no todo el mundo, porque hay personas que vienen con acompañantes espirituales, entonces esos no tienen paz. Esos no tienen paz. Pero cuando abres el corazón y tú pisas por primera vez Medjugorje, la segunda vez y la tercera vez, todos me decís lo mismo. ¿Qué paz hay dentro de mi corazón? Una paz que no tengo fuera, una paz que no tengo en casa. Porque ese es el primer fruto que se vive en Medjugorje, la paz. Esa paz te la está dando el Espíritu Santo. La paz, la tranquilidad, está bien. Pase lo que pase, está bien. Estás aquí, estás bien. Y te está poniendo el foco principal en ella. El Espíritu Santo es luz. Es la luz que saca todo lo que hay en tinieblas, todo lo que está oculto, todo lo que es del enemigo, del demonio. Y todo lo que está oculto en la oscuridad y va por detrás, todo eso lo produce Satanás y el Espíritu Santo lo saca a la luz. Por eso muchas personas se manifiestan aquí. Porque el Espíritu Santo, como ya hacía con Jesús, ¿verdad? Cuando veían a un endemoniado, que le decían, ¡Hijo de David! Y el Señor, ¿qué hacía? Los mandaba a callar. No les dejaba ni que hablaran. Porque ahí nos enseña, con el demonio no se dialoga. Hay mucha gente que me dice, sobre todo en liberación, es que yo le digo al demonio y digo, no hagas eso. Directamente con el demonio no se dialoga, no se habla. No se habla. No se habla. Ahí te estás poniendo a la misma altura con la soberbia. A mí me ocurrió en un exorcismo que me dijeron, ponte aquí y tal. Yo, calladita, con el rosario, rezando. Y de repente estaba delante del sagrario y había un retablo de la Virgen, precioso, de la Virgen María cogiendo a su hijo cuando lo bajan de la cruz, ¿no? A Jesús. Y aparece pues la Virgen María con Jesús, es precioso ese retablo, ¿no? Y de repente yo empecé a rezar por esta persona, ¿no? Madre, así como tienes a tu hijo Jesús en esos brazos con tanto dolor, apiádate del sufrimiento de esta persona, cógela en tus brazos, acúnala, acuna su espíritu, dale ese amor maternal. Y de repente el demonio ya no hacía caso a los dos exorcistas que había, ni a los dos sacerdotes, sino ya se dirigía a mí y me decía, perra, dirígete a mí, háblame a mí. Y yo era María Santísima.
Reina de la paz, da paz al corazón de esta persona. Y le daba rabia que no me dirigiera a él. Le daba rabia. Y así el Señor me enseñó también. Siempre digo, Arcángel San Miguel, cuando pasa algo, ven y defiéndeme tú. Porque tú vas trabajando tu humildad. ¿Qué es lo que hacen otras fuentes protestantes? Que tenemos mucha influencia protestante, sobre todo en grupos carismáticos. El sacerdote, sin ser exorcista, porque solo el exorcista se puede dirigir al demonio, porque solo él tiene el ministerio, y mucha gente, cuando yo doy cursos de liberación y de demoniología, esto es lo primero que enseñamos. Primero, no se imponen las manos a la ligera, mucho menos en la cabeza, eso solo es para un sacerdote. Y tercero, cuando llegas, tú no te diriges al demonio, en el nombre de Jesús, sal de ella, no. De verdad, María Santísima, ven y pisa la cabeza de Satanás. Ven tú y libera este alma. Y ya veréis. Pero rapidito. Rapidito. Hay que saber y que trabajar la humildad, porque el demonio lo que quiere es llenarnos de vanagloria, llenarnos de ego. Por eso necesitamos ese Pentecostés en nuestro día. ¿Para qué? Para que nos vaya capacitando en todas esas virtudes. Sobre todo necesitamos Medjugorje, porque nos está enseñando a través del ayuno a ser fuertes espiritualmente. A través de la oración también nos enseña a ser humildes. Muchas veces, oye, yo no sé vosotros, que levante la mano de aquí quien nunca haya tenido pereza de rezar un rosario. A mí cuando la gente me dice, ay, yo es que siempre lo rezo con mucho gusto. Ostras, si yo me rezo también y me echo mis novenas de 1000 Ave Marías, pero cuando estás muy cansado, estás trabajando con un retiro y de repente llega por la noche y dices, sé que tengo que rezar este rosario porque lo necesita mi corazón para tener paz, perdón. Pero no te apetece. Y en el tercer Ave María te quedas, como esta mañana que me decía Carmen, la pobre, me decía, dice, ay, estaba tan cansada que estaba rezando mis oraciones de San José y no sabía ni cuándo había empezado ni cuándo había terminado. Y es verdad, porque muchas veces estamos tan cansados, en momentos tan fuertes, y yo se lo he dicho muchas veces a Carmen, Carmen, si tú verdaderamente, la Madre nos pide esto, pero date cuenta que nosotros estamos en constante oración. Una oración es leer también un libro, meditar un mensaje de la Virgen. Oración, o sea, es de muchas maneras. Cuando tú vas escuchando una alabanza, eso es oración. Hay muchas alabanzas que son salmos, eso es oración. Cuando yo leo la liturgia de los oficios, los laudes o las vísperas o completas, eso es oración. Cuando yo leo a Conchita Cabrera, eso es oración. Es una constante comunicación con Dios. Pero muchas veces se piensa la gente, no, es que tengo que rezar 4 horas, tal, esto por esto, y esto por esto. ¿Y dónde dejas el espacio al corazón? Si en el control está la soberbia. Aquí, y aquí, y esto tiene que ser así, y así. ¿Y si no sale? Ayer también me decía, ¿no? Es que hay muchos cambios en el programa. Y ayer lo decíamos en la comida, ¿no? Los que estábamos comiendo decían, bendito sea Dios, porque nos ayuda a ser flexibles a la voluntad del Espíritu Santo. Somos rígidos, tiene que ser esto, porque está estipulado. Y ahí estamos humanizando, pero no dejamos al Espíritu Santo hacer. ¿Y si el Espíritu Santo lo ha cambiado para algo mejor? Y si el Espíritu Santo lo ha cambiado porque en ese preciso instante, en ese momento, una persona le han dado una noticia y necesitaba escuchar o necesitaba estar en ese preciso instante, en ese momento. Queremos adelantarnos a los planes de Dios. Y en Medjugorje lo que nos enseñan es eso. A ser flexibles a la voluntad de Dios. A ser fáciles. A que el Espíritu Santo trabaje en nuestro corazón.
la Agospa siempre pide invocar al Espíritu Santo antes de la misa. Porque decía el padre Slavko, ¿no?, que le decía Yelena, que es una de las que recibieron las locuciones cuando era niña, unas locuciones impresionantes, y pedía, ¿no?, la Virgen le pidió a Yelena invocar al Espíritu Santo. Y ellos se pensaban, el padre Slavko se pensaba que solo era por la novena de la Inmaculada. Entonces invocaban al Espíritu Santo y después cerraban con una oración al Espíritu Santo. Y de repente terminaron la novena y, oye, dejaron de hacer la oración de invocación al Espíritu Santo y la oración de sanación al Espíritu Santo. Y de repente le llega la Virgen a una niña pequeña de 8 años y llega Yelena al padre Slavko y le dice, ¿qué me dice la Virgen? ¿Que por qué habéis terminado de rezar si esto es para siempre? En cada Eucaristía hay que invocar al Espíritu Santo y hay que finalizar con el Espíritu Santo. Y el padre Slavko dice que ahí se dio cuenta, en Orar con un corazón gozoso, en el libro lo dice, ¿no?, lo cuenta, que ahí se dio cuenta de que la Virgen María se aparecía 20 minutos antes para preparar nuestro corazón para la Santa Eucaristía. Imaginaros, para irnos preparando al corazón, para abrirnoslo, y era la invocación al Espíritu Santo para que nos abriera ¿a qué? A esa capacidad que he dicho del entendimiento, de la voluntad y del amor, del seguir a Cristo. Y sobre todo cuando se cierra en el programa con una oración de sanación. ¿Para qué? Porque una vez que ya tenemos el cuerpo de Cristo dentro, que está vivo en nosotros, somos el tabernáculo viviente con Él, se puede hacer una sanación no solo del cuerpo, sino del alma. Imaginaros qué preciosidad y la importancia de invocar al Espíritu Santo. Y la importancia en Medjugorje, aquí muchos sacerdotes, y con esto ya voy a terminar, ¿no?, vienen muy carismáticos, vienen a Medjugorje con una idea, ¿no?, y dicen, es que aquí en Medjugorje no tenéis una comunidad de sanación, de liberación, porque es que aquí no, como que en la parroquia como que no quieren. Este es el lugar, de verdad, además de cristocéntrico del mundo, es el lugar donde se respira y se vive y se hace un Pentecostés perenne todos los días. Pero no en lo que ellos buscan, porque ellos buscan muchas veces los carismas. Y el Espíritu Santo lo que está viviendo en Medjugorje es la santidad, llevándonos cada momento y en cada lugar al sacramento, que es la finalidad de la Iglesia, la administración de los sacramentos, como templos del Espíritu Santo. Un sacramento es un aumento de gracia, y como aumento de gracia es lo que nos va a llevar, nos va a santificar en nuestro templo y nos va a llevar al cielo. Y en ese camino vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a terminar con una breve oración. Ven, amado Espíritu Santo, hoy te damos las gracias. Te damos las gracias por traernos hasta aquí, por permitirnos escuchar tu palabra, por permitirnos todas las enseñanzas que pones en nuestro corazón y en nuestro entendimiento. Te damos las gracias por el don de la vida. Te damos las gracias por estos sacerdotes que tú nos has traído hasta aquí, para que les ayudemos, para que nos puedan ministrar tus santos sacramentos. Te damos las gracias por cada día, por cada aparición de tu Madre, porque tú le permites venir a nosotros, tú le permites cada mensaje que nos da nuestro corazón. Gracias por enseñarnos y guiarnos. Gracias por transformar nuestro corazón, por sanar nuestras heridas y nuestras dolencias. Gracias, Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, por los méritos de la muerte y la pasión de Jesucristo, cuando lo acompañaste en cada segundo y en cada minuto de esa cruz, por la sangre que se derramó para la salvación de nuestras almas. Y sella esta enseñanza con la sangre de Jesús, para que dé frutos en abundancia, para que este granito de mostaza crezca como ese árbol, para que podamos dar frutos en abundancia para tu reino. Bueno, vamos a comenzar
con esta reflexión sobre la Eucaristía, centro de la vida cristiana. Y le pedimos al Espíritu Santo su palabra, y les voy a leer a ustedes del Evangelio según San Lucas, en el capítulo 21, desde el versículo 20, la gran tribulación en Jerusalén. Cuando veáis a Jerusalén cercada por ejércitos, sabed que ya se acerca su desolación. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y quienes estén dentro de la ciudad que se marchen, y quienes estén en los campos que no entren en ella. Estos son días de castigo para que se cumpla todo lo escrito. Ay de las que estén encintas y de las que estén cuando esos días, porque habrá ira contra este pueblo. Caerán al filo de la espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles. Palabra de Dios. Hay algo que siempre debemos tener en cuenta en todo lo que tiene que ver con Dios, y sobre todo para nosotros que vivimos, como dice San Pablo, el día que se apellida de hoy, en todo este tiempo desde la encarnación de Jesús hasta el regreso de Él, que solo Dios sabe cuánto tiempo será, pero ya vamos en más de 2000 años. Y es que con mucha claridad el Señor nos enseña que todo es un plan y que todo tiene su tiempo determinado. Y leemos muchísimos pasajes en los cuales está hablando de eso. Por ejemplo, en las bodas de Caná, cuando la Virgen le pide ese milagro, Él dice, no es mi tiempo todavía. Y muchas veces en el Evangelio, cuando tratan de matar a Jesús, por ejemplo, Él se escapa en medio de una turba que lo llevaba ya listo a matar, y sale Él libre y dice la palabra, porque no era su tiempo todavía. Y así se repite muchas veces. La enseñanza con esto muy clara es que nuestra vida, cuando es fiel a Dios, cuando está en orden con Dios, cuando se vive en gracia de Dios, nuestra vida pertenece al plan de Dios, porque Dios tiene un plan perfecto. Y ese plan es un plan que a nosotros nos correspondería decir que es el plan del pueblo de Dios, de esta nueva creación y la nueva alianza en Jesucristo que va hasta su regreso. Por lo tanto, si estamos en gracia, no tenemos nada que temer ni preocuparnos, sino mantenernos en gracia, mantenernos limpios, porque todo lo demás el Señor lo guiará. Por eso es la promesa del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo vendrá y nos guiará, nos llevará donde tenemos que ir, hablará por nosotros. Todo eso lo provee el Espíritu Santo, y es las promesas que hizo Jesús antes de Pentecostés a los apóstoles. Y todo el que ha tenido una experiencia de Dios seria, comprometida, donde ya no se hace ningún esfuerzo para hacerle fiel a Dios. La mejor muestra de cuando uno ya está caminando recto con Dios es cuando no le cuesta cumplir sus mandamientos, cuando no le cuesta a uno ser obediente a Dios. Esa es la muestra que ya está caminando recto con Dios, porque si uno todavía está en una batalla contra la obediencia y entonces le cuesta mucho obedecer, pues eso quiere decir que está trabajando duro en eso, pero no ha entrado como debe ser. Y eso no quiere decir que al entrar quedó libre de pecado, ¿no? Porque mientras estemos en este mundo y en este cuerpo, pues el pecado será nuestra más grande batalla permanente. Sin embargo, es muy diferente combatir el pecado cuando uno está definido con todas las fuerzas de su ser a que el pecado no es nada que yo quiero en mi vida y ya lo tengo definido. Entonces, claro,
tengo la batalla con Él, pero no le pertenezco a Él. Son dos cosas muy diferentes, ¿no? El pecado quizás en algún momento me puede tumbar, porque precisamente no es nada simplemente accidental que Jesús, con esa urgencia, cuando resucitó, estableció el sacramento de la confesión. Eso quiere decir que Él nos dio la oportunidad para que en esta naturaleza nuestra, que es tan vulnerable, podamos restablecer esa amistad con Dios con frecuencia, porque sabe lo fácil que nosotros podemos en un momento dado faltar a esa amistad con Dios. Sin embargo, no se trata de que uno tiene ese sacramento para vivir en una vida de un libertinaje y simplemente cuando se siente culpable va y se confiesa y sigue en el libertinaje, que es lo que hace mucha gente tibia y mediocre. Pero no, precisamente la confesión se convierte en ese tribunal de la misericordia que es el equivalente como a un hospital, ¿no? Donde uno llega a ser curado, sanado, restablecido, renovado y perdonado para poder continuar la batalla, ¿no? Pero es una batalla constante. Ahora, llegamos a la Eucaristía. Sabemos que a nosotros se nos ha revelado con mucha claridad en nuestra doctrina católica que la Eucaristía es el centro de nuestra vida, es el sacramento de los sacramentos, es la corona sacramental, porque es nada menos que el cuerpo y la sangre de Jesús. O sea, nada está por encima, esa es la corona sacramental. Fuera de eso, es el don más extraordinario que el Padre Celestial le ha dado a toda la humanidad entera, porque la Eucaristía no llega solamente para nosotros que la consumimos, sino que al consumirla nosotros estamos alimentando toda la humanidad, porque la humanidad entera depende del amor de Dios, porque el amor de Dios la creó. Y cuando nosotros consumimos la Eucaristía, nos llenamos de ese amor y ese amor habita en el mundo por medio de nosotros. Y mucha gente conocerá a Dios, mucha gente llegará a tener una experiencia de Dios en este mundo por ese pan que nosotros consumimos, por esa fuerza espiritual que llega a nosotros por medio del cuerpo y la sangre del Señor. Es un misterio, algo muy místico, algo espiritual, que no es tangible y tampoco es racionable. Uno no puede por la razón entenderlo, sino que uno en la fe lo acepta, y entre más acepta en fe el misterio eucarístico de que es verdaderamente el cuerpo y la sangre del Señor, más grande se vuelve ese misterio en nuestra vida y más efectivo en nuestra misión de llevarle a Dios a la gente. Porque entendemos que cuando se dice llevarle a Dios a la gente, entendemos que no siempre es por medio de la comunicación de este misterio, la comunicación verbal, por ejemplo, porque gran parte de lo que hacemos nosotros de llevar a Dios a los demás es el que Dios habita en nosotros y desde nosotros el Señor actúa en muchas formas. Por eso, cuando leemos los Hechos de los Apóstoles, como lo hemos dicho varias veces en estas charlas, nos damos cuenta que los apóstoles, al llenarse del Espíritu Santo, ya por donde caminaban la gente se sanaba sin que los tocara. A San Pablo le quitaban partes de su ropa, sus pañuelos, todo antes de irse, y con eso sanaban los enfermos cuando él se iba, con la ropa que se había puesto, con las cosas de él, con las prendas de él. Entonces nos damos cuenta que llenarse de Dios es llenarse de Dios. Hay personas que no entienden cómo es posible que un ser humano pueda imponerle manos a otro o rezar por otro y esa persona le pueda sanar, ¿no? Y lo que sucede es que el que sana es el Espíritu Santo, la persona no tiene nada que ver. Ustedes saben que cuando Jesús envió a los apóstoles la primera vez, entre ellos iba Judas Iscariote, entre los 12. Y Judas Iscariote pudo hacer lo mismo que los otros, porque en la palabra
de Dios no dice nada de que Judas, cuando regresaron, protestó porque él no pudo sanar a nadie, no pudo, eso no está escrito, es prueba de que él, siendo un traidor, siendo el ladrón, sin embargo el Espíritu Santo actuó a través de él y sanó. Por eso es que hay mucha gente que no entiende cómo hay tanta gente que explota a Dios, explota el nombre de Jesús, y sin embargo ocurren cosas extraordinarias en lugares donde se reúne la gente y están dirigidos por alguien que no es fiel a Dios, pero que está orando y están alabando y están haciendo todas las cosas de Dios, pero Dios siempre es fiel. Por eso se dice, cuando dos o más se reúnen, Él está entre ellos, ¿no? O entre nosotros. Y hay que tener en cuenta que no es el instrumento, sino la fuerza del amor de Dios. Hay muchos casos extraordinarios donde hay una aparición de la Virgen falsa, con un falso vidente. Y sin embargo en ese lugar suceden cosas increíbles, extraordinarias, porque es la gente que viene a orar a quien Dios le ayuda y se manifiesta, porque vinieron sinceramente a orar y sinceramente creían que eso era verdad, aunque sean mentiras. Y por eso hay tanta gente engañada en algunos lugares que son falsos o con videntes falsos, ¿no? Porque el Espíritu Santo siempre es fiel. Y esto, claro, se necesita un discernimiento, porque no todas las veces sucederá así. Pero sin embargo, nosotros como instrumentos eucarísticos de reparación, debemos cada día aprender a tener una responsabilidad más grande de lo que significa la Eucaristía en nuestra vida cristiana. Es muy importante que tengamos claridad sobre eso, porque es muy fácil, como hemos hablado ya esta semana, es muy fácil vivir una vida católica meramente religiosa, y uno se puede acomodar a eso muy fácil, porque la doctrina nuestra es muy rica en todo sentido. Entonces tenemos todas las estaciones litúrgicas, tenemos muchas cosas que enriquecen nuestra religión, y uno puede ocuparse de esto y sentirse pues muy religioso, muy comprometido, muy sumergido entre todo este misterio de la iglesia, y se puede terminar pensando que está bien, ¿no? Y resulta que uno tiene que entender que nuestra iglesia es una presencia mística de Dios en todo, absolutamente en todo, y sobre todo en los sacramentos, y sobre todo en la Eucaristía. Y por eso, entre más nosotros nos compenetremos en la parte mística de nuestra fe, pues más vamos a espiritualizar nuestra religión. Yo le digo a la gente, miren, el camino cristiano es tratar de espiritualizar hasta nuestros zapatos, sí, porque es que ese es el camino, ir transformando toda nuestra vida, todo, hasta nuestra ropa, nuestros pensamientos, todo se debe ir transformando, se debe ir espiritualizando. Y en esa forma entramos en una realidad diferente y superior, porque cada que nos elevemos un poco más del mundo temporal sin ignorarlo y sin abandonarlo, porque nosotros somos responsables de él. El Señor nos creó acá y nos confió a nosotros tareas importantes. La familia, el trabajo lo tenemos que llevar a cabo para poder vivir el destierro de acuerdo a las leyes del destierro que dicen que nos ganaremos el pan con el sudor de la frente. Por eso San Pablo es tan claro cuando dice: el que no trabaje, que no coma. El que no trabaja, que no coma. Porque son leyes que están establecidas por Dios, por medio de las cuales se cumple con los requisitos de lo que es el destierro. La mujer dará a luz un hijo en un parto de dolor, ¿no? Y todo esto está establecido como una ley. Y esa ley hay que vivirla, es como honrar padre y madre.
único mandamiento que tiene una promesa. Y está todo claro, todo establecido. Si ustedes leen en el Antiguo Testamento algunos de los profetas que Dios les reveló, el construir un templo, por ejemplo, y Dios les daba la medida del altar, la medida de todo exacta, la medida de las puertas, la altura del templo, la anchura, todo, la profundidad, todo se los daba Dios. Entonces, estamos hablando de un Dios de orden, un Dios de orden. Por eso, cuando la gente no es obediente, está en desorden, y el desorden no le pertenece a Dios. Entonces, la Eucaristía se convierte en este misterio en el cual nosotros somos llamados a sumergirnos cada vez más, porque entre más nos sumergimos en el misterio eucarístico, más entramos en esa luz que viene de lo alto, que es nada menos que Jesús mismo, que es la luz de la Santa Jerusalén. Él es el sol, la vida. Ustedes saben que el sol natural, el astro sol, es vida, porque las plantas y todos nosotros subsistimos en el mundo material por todo lo que el sol nos da, y los astros, la luna, todos tienen propiedades que nos alimentan. El sol alimenta. Y por esto, después de que nos traslademos del mundo material al mundo espiritual, nos encontramos con el sol que brilla de lo alto, que es la luz de vida eterna, alimento celestial que nos da la fuerza para habitar en el santuario de Dios, en el cual no hay muerte. Y por eso, entender el misterio de Eucaristía es entender la eternidad. Entender a Cristo es entender la vida. Entender la vida es entender la redención en Jesucristo, que es sacarnos de este destierro y darnos lo que habíamos perdido, que es la vida, ¿no? Darnos de nuevo eso que perdimos por culpa del pecado original. Entonces, la Iglesia nos ha mostrado, y sobre todo a nosotros que nos tocó vivir esta etapa, por llamarla así, del catolicismo, donde aparece la adoración al Santísimo como algo que se está manifestando en una manera extraordinaria, sobre todo por medio de San Juan Pablo II. Él se preocupó mucho por promover todas estas capillas de adoración perpetua, sobre todo porque él tenía mucha preocupación al ver que tantas comunidades de claustros estaban acabando. Y ustedes saben que las comunidades de claustro, tanto de monjes como de monjas, son de adoración perpetua todas. Y cuando esto se comenzó a ver de que se están acabando, pues sabía que se estaba acabando una fuerza demasiado importante, no solo para el cristianismo, sino para la humanidad entera, porque la Eucaristía mantiene la fuerza humana en defensa del diablo, y por eso la preocupación de él era esa, y quiso invitarnos a nosotros, los laicos, para que acudiéramos a la adoración al Santísimo para ocupar los espacios que quedaron desocupados por todas las vocaciones que se han perdido y los conventos que han fracasado por la invasión de la nueva era, el lesbianismo y homosexualismo y muchísimos otros monstruos que han penetrado en la Iglesia y han terminado con gracias tan grandes como es la adoración perpetua por medio de las comunidades de claustro. Y no solamente las de claustro son adoradoras del Santísimo. Nosotros vemos las comunidades misioneras de Santa Teresa de Calcuta. Ella también tiene de claustro, ¿no? Pero también en general la más numerosa son misioneras que sirven a los pobres. Ellas también tienen mucha disciplina de adoración al Santísimo todos los días. Entonces, la adoración al Santísimo nos demuestra a nosotros hoy, primero, la urgencia de Dios de asegurarnos que reemplacemos todo eso que se ha perdido dentro de la iglesia religiosa, pero también entender por qué hay que hacer eso y de dónde viene esa necesidad.
Y entonces, si observamos bien esa necesidad, encontramos la mística de la Eucaristía, la fuerza, la presencia entre nosotros, la realidad de la redención y de Jesucristo, que al hacerse hombre se entrega en su carne y su sangre a nosotros y nos libera con esa sangre, y esa libertad queda presente entre nosotros, porque si nosotros somos de Cristo, nosotros no somos del diablo y el diablo no tiene poder contra nosotros si somos fieles a Dios, y al mismo tiempo vivimos una batalla espiritual con una fortaleza que no es humana. Así de sencillo. Ustedes leerán historias de santos como el santo cura de Ars, como el Padre Pío, como Santa Gemma Galgani, como otros en las batallas tan tenaces que tuvieron con el diablo, ¿no? Como el diablo los atacó en una forma extraordinaria. Sin embargo, nunca leerán de que ellos tuvieron miedo, de que ellos se arrepintieron de ser curas o monjes o monjas por el miedo a Satanás. Nada, absolutamente nada de eso. Por el contrario, entre más duros los ataques, más fuerza conseguía el santo, ¿no? Y es algo importante porque Dios no hace nada imperfecto, todo lo hace perfecto. Si Él nos escogió para ser católicos, que quiere decir instrumentos eucarísticos de reparación, es porque nosotros estamos preparados para afrontar los ataques del demonio si somos fieles y verdaderamente nos convertimos en esos instrumentos eucarísticos. Entonces, si tenemos conciencia de esto, nos damos cuenta que la Eucaristía bendecirá y fortalecerá todo lo nuestro, empezando con nuestra familia, empezando con todo el contorno de donde nosotros nos desplazamos cada día, el trabajo, las personas que cruzan nuestro camino en la calle. Todas las personas son bendecidas, fortalecidas, inspiradas, iluminadas por la Eucaristía que llevamos en nosotros. Y esto hay que tenerlo claro porque es una realidad absoluta. Y se darán cuenta la diferencia tan grande que hay entre el católico que es meramente religioso y simplemente cumple con estos pasos de la liturgia porque se siente que haciendo eso está bien con Dios y con la iglesia, pero no lleva la mística de lo que está viviendo, porque no la entiende, no se ha compenetrado en ella y simplemente se siente bien con comulgar, se siente bien con confesarse. Y bueno, esto no es un pecado, pero esto es algo que es como tener madre y cumplir con el deber a la madre, pero no entender el amor que se le debe a la madre, ¿no? Como que no tiene ningún concepto de amor, sino que cumple con unas leyes naturales y humanas de lo que es ser hijo, por ejemplo, pero el amor no. Entonces, esto es más o menos en un nivel muy básico, nos lleva a un nivel más alto que es la Eucaristía, que es verdaderamente entender que la Eucaristía no es simplemente un paso litúrgico que damos y algo poderoso que recibimos. No, la Eucaristía es una fuerza extraordinaria, sobrenatural, de la cual somos responsables. Y somos responsables no solamente para alimentarnos nosotros y fortalecernos, sino para compartirla y llevársela a todos. Todo el que cruce nuestro camino se bendice con la hostia que recibimos. Todo. Y encima de todo la humanidad entera, porque el misterio eucarístico es tan grande que usted puede comulgar aquí y el Señor puede estar rescatando un alma en la India con su comunión acá. Porque no existe el tiempo ni el espacio para Dios. Todo lo de Dios está en el eterno presente. Y por eso la humanidad entera, pues es como está en el mismo sitio para Dios, no es como para nosotros que tenemos que tomar un avión 15 horas para llegar a la India. No, el Espíritu no tiene espacio ni tiempo. Entonces, dentro de la mística de la Eucaristía, nuestra comunión es una comunión que cobija la humanidad. Y esto, teniéndolo claro, nos elevamos e inspiramos para conocer la trascendencia de nuestra misión eucarística y darnos cuenta lo inmensa que es. ¿Y qué sucede cuando logramos tener ese tipo de conciencia? Sucede que entonces hay cosas que se fortalecen también.
todo se fortalece. La confesión se convierte en algo diferente, porque entonces nos damos cuenta que la confesión es nada menos que como la sacristía para entrar a esa celebración de la Eucaristía. Es como la confesión, es como el prepararse, el revestirse con todas esas vestimentas santas para entrar y recibir la hostia. Y hay que estar preparado en esa sacristía del Tribunal de la Misericordia, que es un encuentro con el arrepentimiento, con el perdón de Dios, un encuentro con la concientización de la verdad y el encuentro con el pecado, el encuentro con el arrepentimiento, que es tan importante encontrarlo, encontrar un arrepentimiento sincero. Por eso la palabra dice tanto, un pecador arrepentido, Dios nunca lo desprecia. ¿Sí? Es más importante el arrepentimiento que las prácticas religiosas, porque las prácticas religiosas en cierta forma pueden cubrirnos para consolarnos en una forma religiosa, pero no necesariamente eso quiere decir que estamos arrepentidos y que queremos cambiar y dejar el pecado. Ustedes saben que en la iglesia hay mucha gente que vive en pecado mortal y son los primeros en la misa, son los que hacen muchísimas cosas en la iglesia y viven en pecado mortal y no tienen ningún interés de cambiar. Entonces, esto hay que tener cuidado porque la religión no nos cubre las cosas malas, aunque la practiquemos. Entonces, la Eucaristía enriquece todos los sacramentos, porque entonces ya yo sé qué quiere decir la confesión, la entiendo. Y entiendo que el mismo San Pablo advierte en una forma radical y extraordinaria cuando dice: no te atrevas a acercarte al altar del Señor a comer de este pan, refiriéndose a la Eucaristía, si no estás preparado, o sea, confesado, porque te comes tu propia condenación. Así de radical lo pone San Pablo. Entonces entendamos que la Eucaristía, entre más compenetremos nuestro corazón en ella, más enriquecemos nuestra relación con la Iglesia entera y con el misterio litúrgico, con el misterio de sus tradiciones, con el misterio de todas las disciplinas que la Iglesia nos da con la liturgia y que nos da para vivir en Dios por medio de una iglesia que Él nos dio para que nos proteja de este mundo, para que nos proteja de nosotros mismos, para que nos proteja del diablo, porque son los tres enemigos del hombre. Y esto, teniéndolo claro, entonces yo ya tengo una conciencia muy elevada antes de confesarme. Y además, el Espíritu Santo va a abundar en nosotros de una forma más extraordinaria y vamos a tener memoria de pecado. Ustedes saben que muchas veces nosotros, por no tener un crecimiento espiritual lo suficiente, no alcanzamos a mirar bien el territorio de pecado. Y a veces la gente piensa en ir a confesarse, pero no encuentra pecados. Y esto es bien raro, ¿no? Porque ¿cómo así? ¿Cómo así que no encuentro pecados? ¿No? Pues lo que pasa es que falta esa luz del Espíritu Santo para que nos muestre dónde está el pecado. Ahora, con esto hay que tener cuidado porque no queremos volvernos escrupulosos, ¿no? No queremos ir a confesarnos de que matamos una cucaracha, ¿no? Sí, porque entonces ya por ahí rayamos en lo que no debemos. Pero sí ser meticulosos, no escrupulosos. Y ser meticuloso es ser cuidadosamente honesto y sincero. Eso es meticulosidad. Y el Señor, el Espíritu Santo, nos dará esa luz de la conciencia que nos lleva a mirar con claridad dónde está el pecado. Entonces, entre más crecemos espiritualmente, más capacidad tenemos para decir: ah, te vi, y ya, te vi. Y empieza a localizar áreas que antes no localizaba. Miren que curiosamente, muchas veces hablando con la gente me he dado cuenta que hay personas que nunca confiesan su lengua.
Sí, ustedes saben que nuestra lengua habla mucho, ¿no? Dice muchas cosas, la lengua, ¿no? De aquí salen muchas palabras, muchas. Y mucha gente no le pone atención a todo lo que sale, no le pone atención. Entonces, los pecados los tienen localizados en otro lugar, pero no en la lengua. Y resulta que la lengua es como un monstruo si nosotros no le ponemos riendas y si no le ponemos cuidado. San Santiago, en su carta, que es muy corta, habla sobre la lengua. Si ustedes no la han leído, se lo recomiendo. La carta del apóstol Santiago en el Nuevo Testamento, que son 2 páginas, creo, 3 máximo, y él habla preciosamente de la lengua. Ahora, esos pecados, por ejemplo, de las palabras que salen de nosotros, muchas veces son irónicas, son cínicas, son soberbias, son malintencionadas en muchas cosas, sarcásticas, tienen muchas connotaciones que tienen que ver con el pecado, porque muchas veces representan y reflejan lo que hay en nuestro corazón, y no necesariamente todo lo que hay en nuestro corazón es bueno, pero las palabras disparan eso que hay ahí en ese nido, en el corazón, y disparan cosas malas a veces. Y por eso esas áreas mucha gente no las observa. Ahora, un joven de unos 12 años, y esto fue en California, en Los Ángeles, hace muchos años, la madre le pidió que hablara conmigo, porque estaba alejándose de Dios y lo de siempre, ¿no? Lo que siempre oímos. Y entonces yo le dije al joven, mire, yo no te voy a investigar y tampoco voy a hacer el papel de inquisitor acá para saber qué es lo que está pasando contigo. Dice, si tú quieres, cuéntame cuál es el problema con tu mamá o la familia, o por qué no quieres la iglesia. Y me dice, le voy a contar, en mi casa hay un grupo de oración. Al principio yo participaba y después me cansé, porque en el grupo de oración mis padres siempre hablan de la Biblia y predican y hablan de la perfección y de no pecar y de ser buenos y todo. Y luego, cuando todo el mundo se va, timbra el teléfono y entonces llama a una persona buscando a mi mamá. Y yo le digo, es doña Julia. Y ella, no estoy. Y él dice, eso me dan ganas de ahorcarla, porque acaba de hablar de no mentir, acaba de hablar de ser honesto de esto, y ya está mintiendo, y ya está engañando, y ya me está haciendo a mí mentir. Y entonces espera que yo le crea su religión. Yo no creo en esa religión, así. ¿Qué le puede responder usted a un joven así? ¿Qué? Si está diciendo la verdad, ¿no? Y es verdad. Por eso hay que tener una sinceridad muy grande de quiénes somos con relación a lo que practicamos, porque si nosotros somos meramente religiosos, entonces todo es palabrería. Estamos hablando cosas, pero no las tenemos en el corazón, no las vivimos, y somos los que alejamos a la gente de Dios. Ustedes saben que eso pasa con el cura que es infiel, que tiene una doble vida, y todo el mundo sabe que ese cura pues es homosexual, o tiene mujer e hijos, o está enamorado del dinero, o quién sabe qué. Es una contradicción y aleja a la gente de la iglesia. Se decepcionan. No debiera ser así, porque uno nunca debe estar en la iglesia por lo que los seres humanos son o hacen, o lo que representan en sí como personas, sino que uno debe estar en la iglesia porque ama a Dios. Esa es la verdadera relación cristiana con nuestra fe, nuestra relación con Dios, no con las criaturas. Miren ustedes, cuando Judas Iscariote entregó a Jesús y vivieron esa tragedia de la pasión del Señor y la muerte, y luego la resurrección, usted no lee nada de que los apóstoles vivieron una crisis por culpa de Judas y su traición. Eso no está escrito en ningún lado. Ellos asumieron eso, les dolió, lo lloraron, pero siguieron, ¿no? Siguieron, la iglesia siguió. Y por eso nosotros nunca podemos permitir que un ser humano sea un obstáculo para nuestra fe. El cura, la señora canzona en la parroquia, o el señor que está en la iglesia, que se cree el dueño de la parroquia, todo eso que ocurre que nos
molesta, nos atormenta y queremos salir corriendo. Esto todo es importante de superarlo, porque no se trata de dejar que el diablo nos ponga obstáculos de esa naturaleza, porque es muy peligroso, porque él utiliza todo eso cuando nosotros somos así de débiles en la fe, y la fe nuestra está anclada en personas. Entonces, la Eucaristía es la que hace posible que nosotros crezcamos como personas espirituales y tomemos la suficiente fortaleza para entrar en la mística de Dios, donde yo soy un verdadero católico que está en el fuego del Espíritu Santo, convencido de lo que yo profeso, convencido que tengo un Dios poderoso, que es el que me ama, el que me ha ungido con su Espíritu, el que me ha escogido, el que me ha enviado, el que me cuida y el que permite que si situaciones difíciles pasan en mi vida es por mi bien y yo las asumo y sé que Él está conmigo sin importar cuánto duelen las cosas de este mundo. Sin embargo, tengo la fe de que el Señor lo permitió porque es bueno para mí. Todo esto es importante porque la Eucaristía nos da ese tipo de fortaleza. Por eso Jesús hablaba con tanta claridad sobre su cuerpo y su sangre, y ustedes saben cómo se escandalizaron todos los que le seguían, cuando después de que ya lo seguían un tiempo al Señor, les descargó semejante bomba. Y no quedó ni uno, quedaron los apóstoles todos asustados, cuando Él les dijo: tienen que comer de mi carne y beber de mi sangre. Y todos levantaron las manos. ¿Cómo? Este está loco. ¿Ahora quiere que nos lo comamos a él? No. Entonces, claro, esa gente no era espiritual, no entendía ese lenguaje. Y los apóstoles quedaron todos encogidos. Cuando todos se fueron, el Señor los miró y dijo: ¿quieren irse también? Y ahí es cuando Pedro sale con este discurso: ¿a dónde vamos a ir si tú eres el Mesías, palabra de vida eterna? Y sale Jesús con esto que es increíble, le dice: no fuiste tú el que habló, sino el Espíritu Santo. Y el pobre Pedro, convencido que fue una gran inspiración y fue Dios el que habló a través de Pedro. Pero eso es lo lindo de nuestra fe y la parte sobrenatural de nuestra fe, de que este misterio es demasiado grande. Mire, yo he tenido experiencias contándole a gente como budistas o en las misiones que tengo en el lejano oriente como Malasia, Tailandia, Vietnam, Corea, sitios así, Singapur. Hay mucho budista con el que me encuentro porque tienen budistas conversos al catolicismo, pero llevan la mamá o llevan la tía que todavía es budista. Entonces, después de una charla me la traen para que yo hable con ella se pueden imaginar, y entonces se sientan ahí a escuchar qué les voy a decir de ese pan que partieron allá y por qué se quedaron todos en silencio y eso de arrodillarse, qué pasó, que no sé qué. Entonces, cuando yo les digo: ese es el cuerpo y la sangre de ese que está allá en la cruz, y ahí mismo los ojos así, ¿no? ¿Cómo? Entonces ahí mismo cogen el hijo de la mano y salen de la iglesia corriendo, ¿no? Dice: esta gente está totalmente loca, ¿no? ¿Cómo te atreves a meterte acá en esta jauría de dementes, ¿no? Así le han dicho a muchos de ellos. Y ellos ya entienden la verdad, pero para que una persona así llegue a entender eso, si ni siquiera los judíos lo entendieron, que tenían fe que venía del mismo Dios nuestro, ahora estos que no tienen Dios sino dioses, ¿no? Y que son gente de filosofías del mundo que no tienen trascendencia espiritual, ¿de dónde podían sacar ellos entender el cuerpo y la sangre del Señor? No la pueden entender. Pero mucha gente de esta se convierte porque Dios les da la gracia. Pero entonces se necesita la gracia de Dios para entrar en este misterio. Entonces, mi recomendación siempre es la siguiente: nosotros somos católicos, hemos sido educados a vivir en la iglesia y obedecer todo lo que es nuestra doctrina.
Se nos ha revelado la palabra en el Evangelio, se nos aconseja estudiar las Escrituras para entender más el misterio de Dios entre nosotros de tantos siglos y toda la riqueza que tenemos. Pero todo esto es una acción intelectual, ¿no? Es algo inteligente, algo que aprendemos, que de pronto memorizamos, que de pronto asimilamos de una forma muy humana. Pero el consejo es este. Como se pueden dar cuenta, una persona natural que no tiene unción sobrenatural jamás podría entender cómo es posible que nos comamos a ese hombre, ¿no? Y no le tomemos su sangre, ¿no? Eso no lo van a entender. Pero lo que sucede es que nosotros también, a pesar de ser bautizados, si meramente vivimos la experiencia de los sacramentos desde nuestra humanidad y no desde el Espíritu, estamos igual que esos, porque realmente no estamos completamente compenetrados en que esa hostia es el cuerpo y la sangre del Señor. Y por eso no la tratamos como debemos, por eso no nos preparamos lo suficientemente responsablemente para recibirlo. No recibimos en nuestro corazón la increíble y extraordinaria presencia de ese Dios vivo que recibimos en la hostia, porque no estamos compenetrados con eso. Y como dije antes, no es un pecado, pero es una pérdida de gracias. Y además podemos aprovechar el poco tiempo que nos queda, y hay que insistir en eso. No tenemos tiempo. Ustedes saben que uno se puede morir esta noche, ¿no es verdad? O sea, ¿cuánto tiempo tenemos? No tenemos. Por eso hay que hacerlo ya. Y el hacerlo ya es entender que necesitamos una gracia de Dios que nos ayude a adentrarnos en su misterio. Les recomiendo, ya que estamos en un lugar tan espiritual y tan lleno de gracias y dones, que pidamos a Dios que nos dé la gracia eucarística, que nos dé la gracia de compenetrarnos en este misterio para que ya ese alimento se manifieste en el crecimiento espiritual que podemos lograr cuando nos damos cuenta que nos estamos convirtiendo en mejores personas, que estamos entrando en una batalla sincera contra nuestros defectos, nuestros vicios, que sentimos que tenemos más amor por el prójimo, que es una de las primeras buenas señales de un crecimiento espiritual. Cuando usted se preocupa porque los demás se salven, cuando usted mira con cariño a los demás, aunque no los conoce, y sobre todo gente que de repente no es el tipo de gente que usted quisiera, sin embargo aparece queriéndolos, y todo esto es un crecimiento auténtico espiritual. Y por eso hay que orar por eso, para que el Señor nos dé esas gracias. Ya quisiéramos tener mucho tiempo para esta reflexión porque hay mucho que decir. Como dicen en lenguaje popular, hay mucha tela que cortar sobre la Eucaristía, pero todo es limitado para nosotros. Les voy a terminar leyéndoles de la carta de los Hebreos en el capítulo 3 y desde el versículo 7. Dice: necesidad de la fe, el mal ejemplo de la rebeldía del pueblo elegido. Por eso, como dice el Espíritu Santo, si hoy escucháis su voz, no endurezcáis vuestros corazones como sucedió en la rebelión, el día de la tentación en el desierto, cuando vuestros padres me tentaron y me sometieron a prueba, aunque habían visto mis obras durante 40 años. Por eso me indigné contra esta generación y dije: están siempre extraviados en su corazón y no han conocido mis caminos. Por eso juré en mi ira: no entrarán en mi descanso. Palabra de Dios. Pues le damos gracias a Dios y lo bendecimos por la Eucaristía, don maravilloso, pan de ángeles, pan de vida eterna. Que el Señor tenga misericordia y nos dé esa gracia de entrar en ese misterio y fortalecernos con Él para llevar a cabo lo que el Señor quiere de nosotros. Amén. Queridos hermanos,
gran alegría. Tenemos la oportunidad de celebrar esta Santa Misa aquí en esta iglesia tan importante para la Herzegovina y, bueno, importante por el mundo, porque a través de esta iglesia reciben un testimonio que ayuda a todos los creyentes. Y a través de la liturgia, a través de la misa que estamos celebrando, mirando el Evangelio, donde se habla de este cielo. ¿Quién es este cielo? Agarrado en la oscuridad de su propia vida, al borde de una multitud aparentemente lúcida, con un camino bien iluminado, pero que vive el grito sentido del cielo demasiado inoportuno. Somos todos nosotros cuando tenemos la valiente ingenuidad de interrogar a Cristo que justamente pasa tan cerca de nosotros y que no se molesta por ningún grito que venga del corazón, especialmente el grito de dolor de un corazón herido que lo busca de verdad. Un grito lleno de fe y de confianza. Gritar al Señor es importante. Que nuestro corazón sepa gritar al Señor para todas las necesidades que tenemos. Continuando nuestra meditación, cada uno de nosotros de nuevo cuando reconozcamos que la simple oración confiada y despreocupada es el colillo que me devuelve la vista. Jesús es la luz. Como la Madre nos enseña muy claramente en Medjugorje a través de sus mensajes. Cada uno de nosotros finalmente cuando nuestra alabanza se suma a lo de los humildes que son evidentes, la luz de la fe, que es el bien más precioso que tenemos, como nos recuerda la Madre, porque con la luz de la fe entramos en la vida eterna. Con la luz de la fe sabemos reconocer la presencia de Cristo en la Eucaristía, una mirada espiritual. Con la luz de la fe encontramos al Señor. Con la luz de la fe lo escuchamos en su palabra. Con la luz de la fe reconocemos su presencia en nuestra vida, su providencia que nos acompaña siempre. Entonces necesitamos de la luz de la fe, porque sin la luz de la fe somos ciegos y no sabemos reconocer la presencia viva de Cristo en nuestra vida. Por eso es tan importante en Medjugorje el mensaje de la fe. Una fe que necesita de la oración, una fe que necesita de los sacramentos, reconociendo a través de nuestra fe, la fe que hemos recibido en el bautismo. El don más precioso que hemos recibido en el bautismo es el don de la fe. De la fe de nuestros padres. Somos bautizados en la fe de la Iglesia y somos hijos de Dios por el bautismo, porque en el bautismo somos hijos de Dios a través de la fe de los padres. Esta fe que gana contra la oscuridad, gana contra Satanás. Cristo gana contra Satanás a través de la fe que nosotros ponemos en Él, en Jesús. La fe de los mártires de aquí, de Shirokipia, que tenían la luz y la fe de la resurrección. Una pregunta que nos hacemos es,
tengo una fe viva en la resurrección, tengo una fe viva en la vida después de la muerte. La fe que tenían los mártires de Shiloh y Brienne y los soldados que lo han matado pensaban de tener la luz de la fe en una ideología atea, materialista que se llama budismo. Ellos recibían la luz, pensaban de tener la luz a través de esta ideología materialista, atea, que ustedes están conociendo en muchos países de América Latina. Pensaban de tener el conocimiento, el secreto de la vida. El secreto de la vida que está en el ateísmo, en una vida sin Dios. Ellos pensaban y se burlaban de los frailes, se burlaban de los creyentes, se burlan de los creyentes que creen en Dios, que es la luz de la vida del mundo. Pero, queridos hermanos, ellos tenían una luz ciega, eran ciegos. Y los mártires tenían una luz verdadera, la luz que la vida. Porque sabían que a través del testimonio de la fe, ellos entraban en la vida con Cristo para siempre. Pero como mártires cristianos, ¿qué significa ser un mártir cristiano? Un mártir cristiano es una persona que muere amando a los enemigos, muriendo y ofreciendo nuestra vida, pero rezando para nuestros enemigos. Y vamos a escuchar después qué significa a través del testimonio, que vamos a ver qué significa un mártir cristiano que muere con un corazón lleno de amor, perdón. Este es un mártir cristiano. No muere por el odio del corazón. No quiere despreciando al enemigo, rezando por su salvación, rezando por su alma, porque tiene una vista superior que la luz de la fe. Quiero leer un mensaje del 25 de abril del 2021, cuando la Virgen ha dicho: queridos hijos, hoy los invito a dar testimonio de su fe en los colores de la primavera. Que esta sea una fe de esperanza y valentía, hijitos, que su fe no vacile ante ninguna situación, ni siquiera en este tiempo de prueba. Vayan valientemente con Cristo resucitado hacia el cielo, que es la meta de ustedes. Los acompaño por este camino de santidad y los pongo a todos en mi corazón inmaculado. Gracias por haber respondido a mi amor. Una fe de esperanza y valentía, una fe que no vacile, una fe que nos acompaña hacia el cielo, que es la meta, una fe que sabe leer y reconocer los signos del tiempo. Una fe que reconoce el amor, la providencia de Dios que nos acompaña. Una fe en Cristo, único Salvador del mundo, y protegida gracias a la oración de la Madre y a su amor que recibimos en su corazón inmaculado. También somos llamados, queridos hermanos, a gritar en oración y con fe en nuestro corazón por todos aquellos que no han conocido el amor de Dios, por la oración, a nuestra fe y también en nuestro amor. Es una misión, lo hemos dicho, también la misión, la oración es una misión. La misión es evangelizar a través de la oración, a través del testimonio de la vida, a través de la fe, a través del perdón. Son instrumentos que recibimos a través de las enseñanzas de la Iglesia, nuestra Madre, y también de la Madre de la Iglesia, nuestra Madre querida,
acompañan aquí desde 41 años en este camino hacia el cielo. La meta es el cielo. Entonces la fe es la fe de Cristo resucitado, presente. Esta luz de la fe la pedimos a través del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo que permite que tengamos esta fe. Nuestra fe, si no recibe el Espíritu Santo a través de la oración, a través del sacramento, nuestra fe se debilita. ¿Sabes qué hacen las ojos? Uno se cierra, pero no se cierra rápidamente, se cierra así. Esto es lo que está aconteciendo en el Occidente. Eso es lo que está aconteciendo en el Occidente cristiano. En nuestro mundo cristiano está cerrando los ojos y se vuelve ciego espiritualmente. ¿Por qué no mira más atrás? Luz del mundo. Y no tiene más la fe viva de la resurrección de Cristo en el poder del amor y del perdón contra el mal, contra el pecado y contra Satanás. Entonces un mundo que está cerrando los ojos a la luz del mundo, un mundo ciego. Y la Virgen está aquí con nosotros desde 41 años, hermanos. ¿Por qué? Porque está despertando la fe, lo ha dicho ella. Porque el problema más importante, lo ha dicho la madre a través de su mensaje, su análisis. El problema hoy es la falta de fe. Es la falta de fe en Cristo. Y a través de esta falta de fe nos alejamos de Dios. Entonces caminar aquí, caminar en la Escuela de María, Reina de la Paz, a través de nuestras meditaciones, profundizando nuestra relación con Cristo, nos va a intentar como renovación de nuestra fe. Terminamos este retiro diciendo, bueno, mi fe está renovada. 8 días, 9 días escuchando conferencias, charlas, ¿por qué estuviste en Medjugorje? Para renovar mi fe. Porque necesito de mi fe para ayudar a mi familia que está perdiendo la fe. ¿Por qué voy a Medjugorje? Porque necesito de esta fe para ayudar a las personas que necesitan de una visión cristiana de la vida como un camino hacia la eternidad. Cristo, centro de la vida nuestra, y único Salvador. Amén.